En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias hoy, Señor, en esta noche, por regalarnos una semana más de vida, Padre Santo. Gracias por la vida de todos nuestros seres queridos, Señor. Gracias, Dios bendito, gracias, Dios Santo, por permitirnos comer el alimento diario, por permitirnos trabajar, por permitirnos estudiar, por estar con nuestros seres queridos. Gracias por nuestra vestimenta y por todo lo que nos brindas cada día, Señor. En tu misericordia todopoderoso también nos ofreces el perdón de los pecados y la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos pedirte, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, que el Espíritu Santo nos guíe en esta noche a través de tu palabra. Que sea el Espíritu Divino quien nos enseñe lo que quieres revelarnos a través de estos textos bíblicos que en esta noche vamos a leer. Le pedimos también a la Santísima Virgen María que nos acompañe con su manto sagrado, que nos proteja del maligno y que interceda por nosotros y por este ministerio. Le pedimos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael que también nos custodien y nos protejan con sus alas poderosas. Padre Santo, te pedimos por Colombia, por su situación social, política, económica y de seguridad. Te pedimos por todos los gobernantes, por todos los legisladores, por todos los jueces y nuestro sistema de defensa y de seguridad, todas las instituciones de servicio a la comunidad, ya sea a nivel de seguridad, como también todos los hospitales, Señor, bendícelos, todas las clínicas, a los médicos, a las enfermeras, a todas las personas, Señor, que también prestan el servicio para que los enfermos puedan llegar a su sanación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 16 del libro de Jueces. Sansón en Gaza. Un día Sansón fue a la ciudad de Gaza. Allí vio a una prostituta y entró en su casa para pasar la noche con ella. Cuando los de Gaza supieron que Sansón estaba en la ciudad, la rodearon y se quedaron vigilando las puertas de la ciudad todo aquel día. Por la noche se fueron a descansar, pensando que lo matarían cuando amaneciera. Pero Sansón estuvo acostado solo hasta la medianoche. A esa hora se levantó y arrancó las puertas de la ciudad junto con sus pilares y su tranca. Echándose todo ello al hombro, se lo llevó a lo alto del monte que está frente a Hebrón. Sansón y Dalila. Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron: engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Entonces ella le dijo a Sansón: por favor, dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay algún modo de atarte sin que te pueda soltar? Y Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi fuerza y seré un hombre
común y corriente. Los jefes de los filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas de arco nuevas, y con ellas Dalila ató a Sansón. Y como ya antes había escondido a unos hombres en su cuarto, gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Entonces Sansón rompió las cuerdas, como si fueran un cordón quemado, y los filisteos no pudieron averiguar de dónde venía su fuerza. Dalila le dijo: Sansón, me engañaste, me has estado mintiendo, pero ahora sí, por favor, dime qué hay que hacer para atarte. Y Sansón le respondió: si me atan con sogas nuevas que nunca se hayan usado, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila tomó unas sogas nuevas, lo ató con ellas y gritó: Sansón, te atacan los filisteos. También esta vez ella había escondido unos hombres en su cuarto, pero Sansón rompió las sogas como si fueran hilos delgados. Dalila le dijo a Sansón: todavía me sigues engañando, todavía me estás mintiendo, dime qué hay que hacer para atarte. Y Sansón le contestó: lo que tienes que hacer es entretejer 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y clavar bien la estaca en el suelo. Así yo perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila hizo dormir a Sansón, y tomando las 7 trenzas de su cabello, las entretejió con la tela del telar, después de lo cual clavó bien la estaca en el suelo y gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón se levantó y arrancó del suelo la estaca y el telar. Entonces ella le dijo: mentiroso, ¿cómo te atreves a decir que me quieres? Ya van 3 veces que te burlas de mí, y todavía no me has dicho de dónde te viene toda tu fuerza. Como era tanta la insistencia de Dalila, que a todas horas le hacía la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto: nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como nazareo. Si me llegaran a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez sí le había descubierto su secreto, mandó a decir a los jefes filisteos: ahora sí, vengan, que Sansón me ha descubierto su secreto. Entonces ellos fueron a verla con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas, y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a maltratarlo y le gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su cabello empezó a crecerle de nuevo. Muerte de Sansón. Los jefes de los filisteos se reunieron para celebrar su triunfo y ofrecer sacrificios a su dios Dagón. Y cantaban: nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando la gente lo vio,
También cantó y alabó a su Dios, diciendo: nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, que destruía nuestros campos y mataba a muchos de los nuestros. Tan contentos estaban que pidieron que les llevaran a Sansón para divertirse con él. Lo sacaron pues de la cárcel y se divirtieron a costa de él, y lo pusieron de pie entre dos columnas. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde yo pueda tocar las columnas que sostienen el templo. Quiero apoyarme en ellas. Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo, que estaba lleno de hombres y mujeres. Había además como 3,000 personas en la parte de arriba, mirando cómo los otros se divertían con Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo: te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más, y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis 2 ojos de una vez por todas. Luego buscó con las manos las 2 columnas centrales, sobre las que descansaba todo el templo, y apoyando sus 2 manos contra ellas, gritó: muera conmigo los filisteos. Entonces se empujó con toda su fuerza, y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí. Fueron más los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida. Después vinieron los hermanos y todos los parientes de Sansón y recogieron su cuerpo y lo enterraron entre Zorá y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Durante 20 años Sansón había sido caudillo de los israelitas. Palabra de Dios. El capítulo número 16 del libro de Jueces nos muestra el desenlace final de uno de los jueces más famosos de la Biblia, Sansón. Y que ahora, haciendo este estudio detallado, minucioso, lento, llevamos 5 años haciendo este ejercicio, 5 años haciendo este ejercicio, podemos darnos cuenta que nosotros no sabemos nada de la Biblia. Y me he dado cuenta que los jueces y los reyes son una prefigura imperfecta del Mesías Redentor. Es como si Dios mostrara que por medio de ellos, por medio de los jueces y por medio de los reyes, cuando estemos ya en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que nos muestre y nos demuestre que nosotros como seres humanos, que los seres humanos no íbamos a ser capaces de poder finalizar y concluir el plan de salvación. Que su Hijo, su unigénito, tenía que venir, tenía que hacerse uno de nosotros para que, siendo Él el juez perfecto y justo y el Rey único, santo y verdadero, pudiese concluir y pudiese cumplir el plan de salvación. En la historia de Sansón, de su captura, de su muerte, de la traición de la mujer que se enamoró y de la que se han hecho muchísimas series y películas, podemos ver la traición de quien menos esperas. Más adelante veremos el paralelismo tan detallado entre la muerte de Sansón y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cómo hay detalles que el Espíritu Santo a lo largo de los siglos fue dejando por escrito para mostrarnos a Jesús.
Y esto es el Antiguo Testamento. El libro de Jueces hace parte de la parte de los libros de los judíos. Y podemos ver cómo los acontecimientos y los hechos narrados en los evangelios, que son una narrativa cercana al tiempo en el que sucedieron, no se escribieron 400 años después, 200 años después, 100 años después, 12 años después por testigos oculares de lo que había sucedido, guiados por el Espíritu Santo para que escribieran los detalles que tenían que quedar por escrito para testimonio de nosotros. Podemos ver aquí cómo este juez imperfecto, este libertador, este instrumento de Dios para atacar a los enemigos de su pueblo. Recordemos que Israel del Antiguo Testamento es prefigura de la iglesia y de la humanidad de fe, la humanidad que busca la salvación de Dios, y que todos los enemigos que atacaban a Israel representan a todas esas fuerzas espirituales lideradas por Satanás que buscan nuestra perdición, nuestra condenación eterna y un final siempre triste y miserable de los seres humanos. Vemos cómo este juez se deja llevar más por sus pasiones, se deja llevar por su carácter imperfecto. Vemos cómo el capítulo empieza cuando Sansón visita Gaza, que es la capital del reino de los filisteos. Le encantaba estar entre los filisteos a Sansón, le encantaba estar allá. No le conocemos mujer judía, no le conocemos mujer israelita. Vemos cómo va a visitar y pasar la noche con una prostituta. No es santo, no es puro, no tiene un corazón puro. Sí, es guiado por el Espíritu Santo, sí. Cada vez que el Espíritu lo llenaba, hacía cosas extraordinarias. Y Dios, de una manera limitada, cumplía su propósito. Pero él era una barrera, él era un obstáculo para que Dios obrara a través de él y pudiese hacer más cosas por su pueblo. Este hombre llega y a la capital del imperio, digamos del reino de los filisteos, y ahí va y le gustaban las mujeres filisteas. Pasa la noche con una prostituta. Lo están buscando para matarlo. Están preparando el camino para eliminarlo. Lo quieren eliminar. Saben que es una amenaza para ellos. Y por eso rodean la ciudad y esperan a que salga para poderlo atrapar y poderlo asesinar. Pero él, muy astuto, se levanta a medianoche y hace esto de que destruye la puerta de la ciudad con todo y columna. Luego se enamora de una mujer que vive en el valle de Sorek, llamada Dalila, que conocemos muchos por las series de televisión, por las películas, por las novelas, que va a ser el final. Fíjense, Cristo da la vida por su esposa, la iglesia. Por su esposa, la iglesia, da su vida, él la entrega. Sansón la pierde por traición de la mujer que él amaba. Vamos a ver que esta mujer solamente lo estaba utilizando para hacerse rica. A ella no le importaba a Sansón, ella no amaba a Sansón, ella amaba el dinero. Cada jefe filisteo se había comprometido a darle 1100 monedas de plata, era una fortuna. Y esta mujer utiliza sus encantos, utiliza los medios de seducción para llevar al hartaje a Sansón. Yo no entiendo cómo Sansón no es, o sea, para unas cosas era astuto, pero su debilidad eran las mujeres. Era tonto. No sé, o sea, la primera, ya yo salgo de ahí corriendo. Porque sé, ¿por qué ella tiene que saber de dónde sale mi fuerza? ¿Qué le importa a ella? ¿Acaso yo no tengo suficiente malicia como guerrero y estando en territorio enemigo,
no tengo la suficiente suspicacia para darme cuenta que esta mujer puede estar buscando entregarme, sacar provecho de mí. Estoy en territorio filisteo, es de pronto una filistea. ¿Cómo voy a confiar en ella? De pronto la uso, está bien, pero no confío en ella. No le puedo entregar mi secreto más grande. El secreto más grande que tenía Sansón era su consagración a Dios desde antes de nacer. Y él se lo entrega por hartaje. Esta mujer le estaba haciendo la misma pregunta tantas veces que lo harta. Lo mismo que le pasó la vez anterior. Y el hombre no aprende. Y el hombre sigue cometiendo el mismo error. Entonces, este tipo de Mesías, este tipo de juez, este tipo de libertador no podía ser el Mesías, pero va a ser prefigura del Mesías verdadero. La forma como muere, como es traicionado porque menos cree, ella lo seduce, lo duerme y después ella misma ejecuta, trayendo al hombre que le corta las trenzas. Y me llama la atención que dice, ella lo comenzó a maltratar. Fíjense, ella lo comenzó a maltratar. El mal de Sansón comienza en el mismo lugar donde él se sentía cómodo, donde él se sentía seguro, y ahí pierde. Podemos ver también otros datos, como por ejemplo antes ella había insistido 3 veces, a la cuarta es que ella logra su éxito. Me llama la atención cómo los jefes de los filisteos pagan para que a Sansón lo traicionen. Me llama la atención cómo lo arrestan, cómo lo encadenan, cómo le sacan los ojos, creen que así lo van a debilitar, cómo lo ponen como esclavo, se burlan de él, hay una burla constante, lo cogen como un objeto de burla, se burlan constantemente de él. Podemos ver cómo se reúnen para celebrar que lo han capturado, se siguen burlando de él. Me llama la atención porque Sansón lo ponen entre 2 columnas, así como a Cristo lo pusieron entre 2 ladrones. Es que la similitud entre la muerte de Sansón y la muerte de Jesús es mucha. Traición, monedas de plata, jefes del pueblo enemigo riéndose y cogiéndolo a la burla. Sansón sintiéndose abandonado por Dios, orando porque Dios por una vez lo vuelva a bendecir. Vemos cómo Sansón está entre 2 cosas, en medio de 2 cosas. Cristo estaba en medio de 2 personas, Sansón estaba en medio de 2 columnas. Cómo él hace algo impresionante, en el momento de morir se lleva a mucha gente, cumple con el propósito de Dios de darle un golpe certero a los filisteos, y cómo se lleva mucha gente. También me llama la atención que sus familiares fueron a buscar su cuerpo y lo enterraron en un lugar, ¿sí? Sí, ahí estamos viendo la similitud. Entonces vemos cómo Sansón y todos los jueces y todos los reyes del Antiguo Testamento son mini Mesías, pero Mesías imperfectos. Y era la forma como Dios nos estaba mostrando que nosotros, los seres humanos, no podíamos, por culpa de nuestro pecado, por culpa de nuestra debilidad de carácter, por culpa de nuestras falencias, no podíamos ser los Mesías. De nuestra naturaleza humana neta, no podía surgir el Mesías Redentor. Tenía Dios mismo que hacerse hombre
para poder cumplir la ley y para poder ejecutar a la perfección el plan de salvación, para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver, la semana pasada comenzamos viendo el juicio de Cristo y vimos cómo a Cristo lo iban a crucificar, cómo lo juzgaron. Vamos a ver ahora cómo hay muchas similitudes entre el destino de Sansón, un juez del Antiguo Testamento, un libertador del pueblo de Israel imperfecto, y nuestro Señor Jesucristo, el libertador perfecto de no solamente del pueblo de Israel, sino de la humanidad entera. Vamos entonces a el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 26. Dice, Judas traiciona a Jesús. Aquí reemplacemos a Dalila y pongamos a Judas Iscariote. Reemplacemos a Sansón y ponemos a Cristo. Dice, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes, los enemigos de Cristo, y les dijo, ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? En la historia de Sansón son los jefes filisteos los que buscan a Dalila, la mujer. En el desenlace de Cristo, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, quien busca a los jefes de los sacerdotes es uno de sus discípulos, uno de sus amigos, que veremos más adelante que cena la Pascua con él. Es un amigo cercano, tan cercano que en la Pascua le da el pan de su propio plato. Vamos a verlo, dice, ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Obviamente los filisteos tenían más dinero, obviamente, o sea, supuestamente le estaban dando una fortuna a Dalila a comparación a lo que le iban a dar a Judas Iscariote. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Eso fueron las veces que Dalila trabajó en inteligencia para descubrir cuál era la debilidad de Sansón. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Imagínate, la cena más importante de un judío. Él les contestó, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos. Estaban ellos 13, estaban a la mesa. Estaban celebrando la Pascua, lo que nosotros los católicos orgullosamente llamamos y vivimos la Eucaristía, la liturgia, la misa. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Sansón no esperaba la traición de Dalila. Cristo sí esperaba la traición de alguno de ellos. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro, Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, uno que moja el pan en el mismo plato que yo. Sansón y Dalila compartían intimidad sexual. ¿Sí? Sansón no era un hombre que se iba a poner a rezar y a orar con Dalila. Eran pareja sexual. Compartían el cuerpo,
Miren el grado de intimidad que tenía Sansón con Dalila. El grado de intimidad es que el discípulo que iba a traicionar a Jesús metía su pan en el mismo plato del maestro, comía del mismo plato del maestro. Los detalles son muy profundos. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la puso a ellos, diciendo: Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo, queridos hermanos católicos, cómo podemos tener personas que traicionan a Cristo aún comulgando. Que una persona comulgue no significa, y que sea mala, no significa que Dios sea malo o que la Eucaristía sea mala. Malo es el corazón de la persona que aún comulgando sigue traicionando a Jesús. Judas comió en el mismo plato de Jesús. Judas vio los milagros de Jesús. Judas tenía Jesús tenía una confianza plena en Judas, que le confió el dinero. Judas era el que manejaba el dinero del grupo. Y Judas es el que lo vende. Sansón se quedó dormido en las piernas de Dalila. Sansón tenía relaciones sexuales con Dalila, compartían cuerpo. Y aún así, ambos, Judas, al Señor, y Dalila, a Sansón, lo traicionaron por dinero. Una por 1100 monedas por cada jefe filisteo y el otro por 30 monedas de plata. Y estaba ahí en las Santas Escrituras. Estaba ahí, Dios lo había mostrado. Pero como nosotros no estudiamos las Escrituras, como nosotros no hacemos este ejercicio detallado, entonces no nos damos cuenta. Ni ellos se dieron cuenta tampoco. Vamos ahora a seguir viendo cómo se va haciendo el desenlace. Vamos ahí mismo al capítulo 26 del Evangelio de Mateo, versículos del 43 al 56. Cuando volvió, encontró otra vez dormido a los discípulos, porque sus ojos se le cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Sansón se quedó dormido y por eso le cortaron el cabello. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, los judíos, ¿verdad? Y los romanos. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me va a traicionar. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña, lo mismo que estaba haciendo Dalila cuando le avisaba a los jefes filisteos, diciéndoles: al que yo bese, ese es, arresten. Así que, acercándose a Jesús,
dijo: buenas noches, maestro. Dalila se acercó a Sansón, le mandó a cortar las trenzas, luego lo levantó y le dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Miren la similitud tan grande que hay entre uno y el otro. Y lo besó. Jesús le contestó: amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? 12 ejércitos de ángeles, de los mismos que uno solo en una noche acabó con 185,000 asirios. Fíjense, un solo ángel acabó con 185,000 soldados asirios. De esos, tener 12 ejércitos. 12 ejércitos. Jesús podía pedirlo. Ahí se acababa la humanidad enseguida. Era la extinción total de la raza humana. Y estaba en manos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo daba la orden y la raza humana se extinguía. Pero escogió amarnos hasta el extremo de la cruz. Por eso amamos a Cristo. Por eso es el Dios verdadero. Por encima de los demás religiones, Dios Cristo. Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en la Escritura. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo la misma historia muy parecida que le sucede a Sansón es lo mismo que le sucede a nuestro Señor Jesucristo. La vida de los jueces y la vida de los reyes es una prefigura, es una sombra borrosa de nuestro Mesías, del Mesías verdadero. Porque nosotros como seres humanos no podíamos cumplir ni hacernos cargo del plan de salvación. Y nuestro Dios, papito Dios lo sabía. Y por eso desde el principio del mundo preparó a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que cumpliera el plan de salvación. Pero nos fue dando pistas. Nos fue dando pistas y nos fue mostrando qué era lo que iba a hacer a través de sus siervos los profetas. Vamos ahí mismo a continuar qué le pasó a Cristo. ¿Se salvó? ¿Corrió mejor suerte que Sansón? Vamos a ver. Vámonos ahí mismo, capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, del 57 al 68. Jesús ante la Junta Suprema. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás. O sea, en el caso de Sansón lo llevaron ante las autoridades filisteas y lo metieron a la cárcel. El sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo, para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos más que afirmaron:
Este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. ¿Qué es lo que destruye Sansón? El templo del dios Dagón, del dios falso Dagón. ¿Qué decía Jesús? Que él destruía el templo de Salomón y en 3 días lo reedificaba. Pero obviamente no hablaba del templo físico, el templo de Jerusalén, hablaba de sí mismo como templo de Dios. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara, diciéndole: tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. O sea, estaban jugando con él. Se estaban burlando de él, se estaban divirtiendo con él, al igual que hicieron los filisteos con Sansón. Palabra del Señor. Entonces podemos ver cómo la historia de Sansón, que es imperfecta, se ve reflejada en la historia de Cristo, que es el verdadero libertador, que es el verdadero Mesías, que es el verdadero juez del universo, que es el verdadero rey de Israel, rey eterno de Israel y el verdadero rey de la humanidad. Vemos cómo las autoridades que se habían declarado enemigas de él lo apresan a través de una traición, igualito con lo que hace Dalila con plata. Estaban las monedas de plata de por medio. La traición lo hace un ser cercano a la persona. Sansón era Dalila y de Cristo fue Judas Iscariote, que le manejaba la finanza, que comía en el mismo plato. Ahora todos esos detalles ahora tienen sentido. Ahora todos estos detalles uno se da cuenta que no están ahí porque sí o para rellenar, no. Todo tiene sentido. Entonces vemos cómo se burlan de él porque él está diciendo lo que realmente es. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, me van a ver sentado a la derecha de mi Padre. Y eso tú lo has testificado. ¿Para qué? Para que en el día del juicio se condene a esas personas. Vamos ahora a ver cómo continúa Cristo. Vámonos ahí mismo, el Evangelio de San Mateo, versículos 27, capítulo 27, versículos del 35 al 44. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo, y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Por qué muere Cristo? Por ser el Rey de los judíos. Ese es el delito de Jesús. ¿Cuál fue el delito de Cristo? Ser el Rey de los judíos. Punto. Lo matan por eso. También fueron crucificados con él 2 bandidos, que representarían las columnas en que ponen en medio a Sansón, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en 3 días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Imagino que así también le gritarían a Sansón: tú que matabas a 1000 hombres con una quijada de burro, tú que nos quemaste los sembradíos, los viñedos y los olivares con las zorras, tú que mataste a que arrancaste la puerta y el arco de la ciudad de Gaza, ahora sálvate. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Miren la perversidad de estos señores. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Palabra del Señor. Entonces vemos como que lo mismo que le pasa a Sansón, es lo mismo que le pasa a nuestro Señor Jesucristo. Igualito, casi que algo calcado. Sigamos para terminar. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 45 al 56. Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Ese es el momento en que Adán y Eva pecan. Jesús muere en el mismo momento del día en que Adán y Eva pecaron y cayeron de la gracia de Dios. Tenía que ser exactamente en ese mismo momento del día. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esta expresión vemos cómo se conjugan. 1. El sentimiento de abandono que llegó a sentir Sansón, y que la palabra nos lo dice, que cuando lo arrestan y lo ponen en la cárcel, Dios lo había abandonado. Pero al mismo tiempo vemos que esta expresión encierra ese momento en que Sansón recurre a Dios nuevamente, como lo hizo con el agua, para que Dios por última vez le permita hacer justicia en el nombre del pueblo de Israel. Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató en una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron: déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. Ahí podemos decir, Sansón grita, muera Sansón y los filisteos. Jesús grita, todo está consumado y en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Lo sabemos. En aquel momento el velo del templo se rasgó en 2. El velo del templo dividía el lugar santo del santuario, del templo de Jerusalén, con el lugar santísimo, donde se encontraban las cosas más sagradas que habían en la tierra, incluyendo el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba el maná y donde estaba el báculo de Aarón, Vemos cómo aquí Dios rompe, destruye el muro que dividía a la raza humana de su presencia y de su gracia. Jesús hace eso, destruye
al enemigo más grande que podemos tener, que podemos enfrentar, al demonio, al diablo, a Satanás. Ahí lo destruye. Y dice, el velo del templo rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron, de veras, este hombre era hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que se llamaba Salomé. Fíjense, no llega el texto, pero vamos a leer cuando Jesús es sepultado, que es igualito lo que le pasa a Sansón, ¿sí? Que va del 57 al 61. Dice, cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Palabra del Señor. Entonces podemos ver cómo aquí la pasión de nuestro Señor Jesucristo ya había pasado en el pasado. Ya había pasado o ya había ocurrido en el pasado. Ya el Señor nos lo estaba mostrando en la vida y en la muerte, en el desenlace del juez Sansón. Porque los jueces eran mesías imperfectos, sombras del verdadero Mesías. A mí me llama mucho la atención la perfecta sincronización entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que nos da testimonio de que esto no es obra de hombres. Los hombres escribieron los textos, pero esto y los hechos y acontecimientos fueron guiados por nuestra divinidad, que nosotros sabemos muy bien que son el Padre, el Hijo y el Espíritu, y que ellos tres han guiado a la humanidad, al pueblo de Israel en un principio, y ahora a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, para llevar el plan de ejecución, de salvación a su ejecución. Todavía el plan de salvación sigue ejecutándose hasta la parucía y el juicio final. Entonces preparémonos y ojalá aprovechemos estos estudios para conocer más a nuestro Dios. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.